tal a todos? Bienvenidos a este canal. En este video hablaremos acerca de la entrevista. Quédate aquí. Una entrevista es un diálogo en el que la persona, entrevistador, hace una serie de preguntas a otra persona, entrevistado, con el fin de conocer sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Hay que tener en cuenta que los elementos de la entrevista son los siguientes. Primero, el entrevistador, que es la persona encargada de realizar las preguntas, poseer habilidades interpersonales y tener conocimiento del tema a tratar. Segundo, el entrevistado, que es la persona que responderá a las preguntas realizadas por el entrevistador. Es quien, directa o indirectamente, establecerá el tema de la entrevista, de acuerdo al contexto de esta. Tercero, el mensaje. Se refiere a la información obtenida mediante la entrevista, pasando por diversos filtros, como la intención del entrevistador, la respuesta de la persona entrevistada y su responsabilidad para resolver cierta información. Y por último, tenemos el contexto. Hay que tener en cuenta que la entrevista puede comprender cualquier situación en la que una serie de preguntas y respuestas pueden ser de utilidad. La entrevista posee 4 partes bien estructuradas. La primera es la entrada, para el saludo y presentación según sea el caso. Se habla sobre el tema principal de la entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La segunda parte es el inicio de la entrevista, donde se precisan los objetivos, el tema y se formulan las primeras preguntas. El expresidente Martín Vizcarra se ha presentado por 4ª vez ante el fiscal Germán Juárez Atocha sobre estas pesquisas y más. Hoy el señor Vizcarra está aquí en vivo y nada está dicho. Señor Vizcarra, bienvenido. Muy buenas noches. La tercera parte es el cuerpo de la entrevista, que comprende la formulación de preguntas y respuestas. Hoy, decía, ¿usted o su abogado le consultaron al fiscal Juárez sobre esta publicación? Mire, desde el 12... Y por último tenemos el cierre. Este debe ser conciso. Preguntas, conclusiones y aclaraciones finales y, para concluir, el agradecimiento. Bueno, ya que usted ha anunciado esta noche aquí en el programa, y le agradezco por eso, por esa deferencia, su candidatura, su postulación al Congreso, lo que solemos hacer con los candidatos al Congreso al cerrar una entrevista es un ping-pong. Keiko Fujimori. Una política peruana. Gracias por esta entrevista. No, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Existen tipos de entrevistas. Tenemos 3. La primera es estructurada. Esto comprende una serie de preguntas las cuales ya se encuentran formuladas y se buscan unas respuestas específicas y es estandarizada. Por ejemplo, ¿qué edad tienes? Semiestructuradas. En este tipo de entrevistas hay un guión previo, lo cual la pregunta hará que conteste con un sí o un no, continuando con otra pregunta del porqué de la respuesta anterior, con un grado de liberación al ser respondida. Por ejemplo, ¿te gusta tu carrera? ¿Sí o no? ¿Por qué? El último tipo de entrevista es la entrevista abierta. En esta se encuentran preguntas en donde por la respuesta del receptor se irán desglosando, fluyendo o incorporando nuevas preguntas para llegar más a fondo sobre el tema. Por ejemplo, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Por qué te sientes así? Con respecto a las preguntas que se emplean en las entrevistas, hay 5 tipos de preguntas principalmente. La primera son las preguntas directas, donde se pide de manera explícita la información. La segunda son las preguntas indirectas, donde se deducen respuestas a partir de preguntas de contenidos aparentemente distintos. La tercera son las respuestas abiertas, que permiten explayarse sobre el tema. La cuarta son las respuestas cerradas, usualmente preguntas que quieren una respuesta del tipo sí o no. Y por último son las preguntas de seguimiento. Se vuelve sobre temas tratados con anterioridad para obtener mayor detalle al respecto. Si te gustó este video no olvides darle click a la campanita, suscribirte a este canal y compartir esta información. Nos vemos.